Estos últimos domingos, para de pronto los que nos acompañan hoy y hace rato no podían venir o vienen por primera vez, estamos estudiando el libro de la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Todos vamos a estar estudiando este libro en estas semanas, en estos meses que vienen. Y la semana pasada o el domingo pasado llegamos al capítulo 3. ¿Sí? Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4. ¿Sí? Entonces, antes de entrar en el mensaje o en la lectura de la palabra, quiero que cada uno de ustedes piense en algo, piense en una situación para entrar en contexto en la enseñanza. ¿Sí? Vamos a poner una situación que no es realidad, que no, de pronto ojalá que no pase en ninguna de nuestras familias, pero como para que nos demos una idea de algo. ¿Sí? Entonces, vamos a estar pensando en unos padres y en unos hijos. ¿Sí? Usted va a tomar la decisión de qué rol va a ejercer, si es padre o es hijo. ¿Sí? Algunos dirán, no, pues yo no tengo hijos, pues me toca ser hijo, pero todos somos hijos, ¿sí? Y algunos ya somos padres, ¿sí? Ver el sacrificio de los padres, todos los padres sacrificados, esa ilustración de ese padre que la da toda por sus hijos, y ver unos hijos que critican todo lo que los papás les dan o hacen, ¿sí? Que se quejan por todo y los juzgan. En vez de ser agradecidos, se la pasan juzgando a sus papás. ¿Sí? Esa es una situación de esta familia. Los padres prefieren darle a sus hijos por encima de ellos mismos las cosas, ¿sí? Se sacrifican ellos, ahí sí como dicen, me quito el pan para dárselo a mi hijo, y prefieren hacer sacrificios reales por sus hijos, y sus hijos se quejan, no les gustan lo que les da, y los hijos siempre están 2 estratos por arriba de los papás. ¿Sí? Es una ilustración, de pronto no es realidad en ninguna de nuestras casas. Los padres aman y respetan a sus hijos, pero los hijos no obedecen y no respetan a sus papás. ¿Sí? Es esta situación. Los padres cumplen lo que dicen, ellos les prometen algo a sus hijos, dan una regla en su casa, una norma y la cumplen, pero los hijos nunca cumplen nada de lo que prometen. Prometen cambios y nunca los hacen. Las palabras se las lleva el viento. ¿Listo? Entonces estamos claros en esa ilustración, en esa situación que estamos nosotros hoy. Ya usted toma la decisión si es un papá o es un hijo. ¿Listo? Yo voy a tomar la decisión de ser un hijo. ¿Sí? Yo soy hijo, obviamente, pero también soy papá en la vida real. Piense un momento en esa situación, usted cómo se sentiría siendo papá con esta familia o cómo se sentiría usted siendo hijo, ¿vale? Y vamos a estar leyendo la primera carta a los Corintios, perdón, capítulo 4. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera, si usted quiere buscar en su Biblia, o aquí la vamos a empezar a proyectar, ¿sí? Pero entonces yo le voy a hacer hoy 4 preguntas. Nos vamos a hacer todos 4 preguntas en esta mañana. ¿Listo? La primera, entonces ahí Cami me ayudas. La primera pregunta, ¿cuál es? Bueno, primero antes de la pregunta, ¿cómo es el nombre de la prédica de hoy? Venimos estudiando Corintios, pero hoy le he dado el nombre de viendo no solo las palabras, sino el poder. Viendo no solo las palabras, sino el poder. ¿Listo? Entonces la primera pregunta que nos hacemos está basada en el capítulo 4, versículos 1 al 5, que ya los vamos a leer, y es, ¿juzgamos antes de tiempo? Entonces usted pregúntese, ¿usted juzga antes de tiempo? Como padre, como hijo, como ser humano, ¿usted juzga a las personas antes de tiempo? Vamos a leer Corintios en el versículo 1 al 5. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? Pensando en esos hijos que se quejan, esos hijos que juzgan, que no les gusta nada, así estaban los de Corintios, los de Corinto. Estaban siendo personas que no les gustaba nada, que juzgaban todo, que se quejaban, y nosotros muchas veces somos así también, ¿cierto? No han terminado de pasar las cosas o no han terminado las personas de hacer las cosas y ya estamos juzgando. Ay, no, pero mire eso como queda allá, pero esta persona ¿por qué no llega? Pero esta persona ¿por qué sí llega? Y empezamos a juzgar a los demás, ¿sí? Y aquí Pablo les está escribiendo a esta iglesia
como ese padre espiritual que él era, ¿sí? Le está escribiendo a sus hijos una carta y les está diciendo, pilas, no juzguemos antes de tiempo. ¿Será que nosotros como creyentes actuamos igual en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia? ¿Será que juzgamos antes de tiempo? Si ustedes recuerdan, o para los que estuvieron hace 8 días y hace 15 también, en el capítulo 3 se hablaba de un juicio, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Que en el juicio, que nuestras obras iban a ser pasadas como por fuego, ¿sí? Y que llegaría el momento de ese juicio, donde el que juzga, ¿quién es? Dios, ¿sí? No juzgamos nosotros, sino el que juzga es Dios. Dios ha puesto a grandes siervos y administradores de su obra en esta iglesia y en todas las iglesias que Él permite o en todas las congregaciones, pero en la iglesia como tal Él permite que hayan siervos y administradores, personas que son fieles. Y la pregunta también es, ¿a esas personas las juzgamos antes de tiempo? ¿A esas personas cómo las tratamos nosotros? ¿Sí? A las personas que Dios ha permitido que sean administradores y siervos de la iglesia, ¿sí? ¿Usted se considera un siervo de esta iglesia? Amén, dicen varios, ok. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten juzgados por los demás? ¿Sí? ¿Se sienten como esos papás de la historia que sus hijos los critican por todo, no son agradecidos y al contrario los tratan mal? ¿Cómo nos sentimos? Y algo que en el capítulo 3 ya veníamos hablando y ahorita refuerza también este pasaje es que algo muy claro es que el que juzga es el Señor. El que juzga en su momento será Dios. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener claro nosotros. Y cuando llegue el momento todo saldrá a la luz, dice la palabra, y Él mostrará las intenciones del corazón, que es algo complejo, ¿no? Cuando uno piensa en ese momento, cuando sea el juicio, ¿cómo nos va a ir a cada uno de nosotros? ¿Sí? Va a salir a la luz las intenciones del corazón. Muchas veces nosotros decimos, yo creo que por ahí el 5% de lo que pensamos, de lo que tenemos en nuestro corazón. Bueno, algunos un poquito más de porcentaje, pero en ese momento todo saldrá a la luz. Y me acordaba de un pasaje que está en Marcos 4:22, se los voy a leer, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y llegará el tiempo donde Dios nos juzgará a cada uno de nosotros. Pero es que muchos de nosotros, o yo creo que todos, me atrevo a decir, nos atrevemos a juzgar antes de tiempo las cosas, ¿sí? Y empezamos a tomar juicio propio, empezamos a quejarnos de los demás. Y esa primera pregunta, este primer punto es muy importante. ¿Usted está juzgando antes de tiempo? La respuesta yo creo que todos tenemos es sí. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros no perder el tiempo en eso? Pues tenemos que usar el tiempo en cosas que sí le agradan a Dios y son positivas. Y tenemos es que utilizar el tiempo en agradar a Dios, obedecerlo, para que cuando llegue el momento del juicio podamos con qué tener o dar alabanzas a Dios, ¿sí? Porque muchas veces nos pasamos toda la vida juzgando, quejándonos, criticando, y cuando llegue el momento del juicio, que no sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en mucho tiempo, ¿qué le vamos a responder a Dios? Cuando Él diga, bueno, venga a ver, Camilo, ¿qué es lo que vamos a pasar por el fuego? Y yo le diga, no, es que no tengo muchas cosas porque es que yo me la pasé fue juzgando y es que mira que esta persona no hizo esto y esta persona sí la hizo. Cuando yo tengo que dedicar mi tiempo es en obedecer a Dios y servirle de una manera fiel, como dice los primeros versículos del capítulo. Entonces, esa es la primera pregunta que Dios nos tiene hoy, si juzgamos o no antes de tiempo. Vamos para la segunda pregunta. ¿Cómo debe actuar? No, esa no es la segunda. La segunda es eso. ¿Nos creemos mejor que los demás? ¿Sí? ¿Ustedes se creen como hijos 2 estratos más arriba que sus papás? ¿Sí? ¿Nos creemos mejor inclusive que de Dios? ¿Nos creemos mejor que los demás? Entonces aquí Pablo les estaba escribiendo a ellos como ese padre diciéndole a sus hijos, venga, ustedes, ¿cómo están actuando? ¿Cómo están haciendo las cosas? Y vamos a leer los versículos del 6 al 10. Dice, por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muertos, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. El versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. ¿Sí? Entonces acá Pablo les está diciendo de una manera sarcástica, pienso yo, que ellos ya lo han conseguido todo. Sí, ustedes ya reinan, ustedes ya han estado completos, ustedes ya están perfectos, ustedes todas las cosas las están haciendo bien. Pero la realidad es que no. ¿Sí? Y nosotros, en nuestro orgullo, ¿sí? Todos nosotros tenemos algo de orgullo. Yo en algún momento de mi vida pensaba que no era orgulloso y me he dado cuenta que sí, que soy muy orgulloso. ¿Por qué? Porque pienso primero en mí que en los demás. Pienso primero en mí que en mi esposa y mis hijas. Pienso primero en mi comodidad que en la iglesia, que en incomodarme por servir a otros. ¿Sí? Y nos pasa a todos de cierta manera. ¿Sí? Y aquí Pablo les estaba diciendo, venga, ustedes se creen ya, mejor dicho, que todo lo completaron. Ojalá fuera así para que nosotros reinásemos también con ustedes. Y hoy nos dice Cristo a nosotros, Dios nos dice en su palabra, ojalá todos ya lo hubiéramos conseguido todo, ojalá estuviéramos reinando para que todos estuviéramos felices y contentos. Pero la realidad no es esa, ¿sí? Y ahí hay dos palabras que habla estos pasajes, que es envanecerse y gloriarse, ¿sí? Y yo le agregaría que tiene que ver el orgullo. Entonces pensemos cómo nosotros estamos siendo orgullosos o estamos siendo humildes. Cómo nosotros sí estamos pensando primero en el de al lado. Mira a la persona que tiene al lado suyo, a la izquierda o a la derecha. Mírelo. Pregúntele, oiga, ¿usted me juzga antes de tiempo? Pregúntele. Si son esposos, si son amigos, familia, conocidos. ¿Usted me juzga antes de tiempo? Y pregúntele otra cosa. ¿Será que usted se cree mejor que yo? Pregúntele. Pero de corazón, en serio. No se vayan acá a poner a pelear. No, mentiras. No, mentiras. Pero sí preguntémonos cada uno de eso. Así como los hijos de la historia que se creen siempre mejores que sus papás. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo mi época cuando vivía con mis papás, que uno siempre se cree mejor que los papás. No, qué boleta mi papá, ¿cómo va a hacer eso? No, 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 no. Y uno se cree siempre mejor que sus papás, ¿sí? Y nosotros estamos actuando de cierta manera igual, ¿sí? Nos creemos mejor. Y realmente, ¿será que lo que tenemos lo hemos conseguido nosotros, como dice acá la palabra? ¿Será que cada cosa que hay ahí la hemos conseguido nosotros por nuestros propios méritos? ¿O es Dios que en su misericordia nos las ha dado? ¿Sí? ¿Cómo es que uno como hijo se queja que porque los huevos me los hicieron revueltos, que me los hicieron fritos, que me los hicieron duros, que no me dieron huevo? Y no pienso en las cosas positivas, que tenemos un hogar, que tenemos que comer, que tenemos donde dormir, que mis papás se están sacrificando por algo, ¿sí? Y de pronto algunos de ustedes asuman con esa historia que les estoy diciendo el rol de papá. Uy, sí, que esto chino así, no. Pero todos somos hijos. Entonces se nos olvida a veces que todos somos hijos. Todos acá somos hijos de alguien. Y obviamente somos hijos de Dios. Entonces usted como hijo, ¿cómo está actuando delante de Dios? ¿Está siendo agradecido o está criticando y juzgando todas las cosas? ¿Sí? Entonces ahí vamos en esas dos preguntas. Vayan ahí pensando en eso. Pablo, como les decía, les dice de manera sarcástica todo esto, que ya están saciados, que ya son ricos, que ya reinan, pero la realidad era otra, les faltaba muchísimo. Y Pablo, yo me sentaba a leer este capítulo varias veces y entendía que él les estaba escribiendo una carta. Es como si yo le estuviera escribiendo una carta a mis hijas, diciéndole las cosas, mire, ustedes están juzgando antes de tiempo, ustedes están pensando las cosas, y me ponían ese papel y me daba tristeza, ¿sí? Me daba tristeza de, no, están haciendo las cosas mal, miren, yo les enseñé esto, ojalá ustedes estuvieran haciendo las cosas bien, ustedes no están consiguiendo las cosas por sus propios méritos, es Dios el que se las está dando. Y hay que entender esta carta de esa manera, de un padre espiritual que le está escribiendo a sus hijos espirituales, a esa iglesia, y cómo Dios permite que hoy la estemos leyendo nosotros, porque somos hijos, ¿sí? Somos hijos de Dios. Y yo soy el que tengo que darles acá las preguntas hoy y regañarlos un poquito, no sé. No sé si sea regaño o no, pero que cada uno de nosotros pensemos en estas preguntas.
Voy a volver a leer el versículo 10, que dice que nosotros somos insensatos y ustedes prudentes. Y muchos de nosotros dicen, no, yo soy súper prudente y los demás son los que son insensatos. Dice, nosotros débiles, más vosotros fuertes. Muchos de nosotros nos creemos fuertes, fortalecidos en el Señor, que todo está bien, que nunca nos va a pasar nada. Y pensamos en los demás, o inclusive en el liderazgo, inclusive en los ancianos, en los siervos, que son los débiles, ¿sí? Y nos creemos nosotros los fuertes cuando la realidad es que todos somos débiles. Dice, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Y muchas veces nosotros, como nos creemos mejor que los demás, creemos que nos tienen que dar honor a nosotros y respeto a nosotros y que nosotros somos los mejores, y estamos despreciando a los demás. Estamos despreciando a las personas que sirven. En este caso estaban despreciando a Pablo y todo su servicio, todo lo que ellos les habían entregado, toda su vida entera. Y acá yo considero que también hay muchas personas que han entregado su vida entera literal al servicio de la iglesia, y nosotros ¿cómo los estamos tratando? ¿Sí? ¿Cómo tratamos al liderazgo, a los ancianos, a los que sirven en esta iglesia? ¿Con honor o los estamos despreciando? ¿Sí? Entonces acá yo veo que Dios nos muestra dos cosas. Uno, esa manera de ser padres e hijos y cómo estamos tratando y cómo es nuestra relación de hijos con Dios, pero también nosotros como congregación, como iglesia, como cuerpo, cómo nos estamos tratando los unos a los otros, y sobre todo a las personas que Dios ha puesto en esta iglesia para recordarnos, para enseñarnos, para llevarnos y acercarnos más a Él, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿yo estoy juzgando al liderazgo de esta iglesia? ¿Yo estoy juzgando a los siervos de esta iglesia? ¿Yo me creo mejor que estas personas? Vamos con la tercera pregunta. Ahí sí Cami nos ayudas a ponerla. ¿Cómo debe actuar un siervo? Sí, esa es la pregunta. Entonces pregúntele al de al lado, otra vez. ¿Cómo cree usted que debe actuar un siervo? Y no solo es que le pregunte, sino que le respondan, ¿no? Porque pues la idea es que pregunte. Y vamos a empezar a leer del versículo 11 al 16 del capítulo 4. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Sí? Y aquí es un contraste fuerte lo que está diciendo Pablo de cómo estaban, la condición de ellos real en ese momento, de que estaban literalmente abandonados. Tenían hambre, sed, estaban desnudos, no tenían dónde vivir, trabajaban arduamente, se esforzaban mucho en el Señor, y es como ese reclamo, pero al final les dice ahí en el pasaje, les dice, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y él está escribiendo esa carta súper dolido, diciéndoles la verdad, pero les recuerda que son sus hijos espirituales y que los ama, ¿sí? Y piense usted como papá escribiéndole una carta a su hijo en amor, o sea, diciéndole, te estás equivocando, Camilo, pero sabes que te amo. Y Pablo les estaba diciendo eso, que los amaba, les estaba recordando que son hijos míos amados. Y a pesar de sufrir tanto, de padecer tanto, ¿cómo actuaba Pablo? Se ponía él como ejemplo, ¿cómo debemos actuar nosotros? Y aquí la pregunta es, ¿se acuerdan hace 2 años cuando empezó la pandemia que el liderazgo tomó la decisión de entregar el local donde estábamos, y que ese dinero, para los que no saben, lo usamos para ayudar a las personas de la iglesia? Porque muchas personas se les bajaron sus ingresos, se quedaron sin trabajo, tenían literalmente hambre, sed, estaban desnudos, por así decirlo, no tenían qué ropa ponerse, no tenían muchas cosas, comodidades, y como iglesia en amor dijimos, vamos a ayudar a los demás, y entre todos nos ayudamos un poco. ¿Sí? Y es bonito ver cómo nosotros como familia, como personas que se aman, ayudamos los unos a los otros, ¿sí? Y son decisiones que toma un liderazgo guiado por Dios, ¿sí?
Pero de pronto en este momento uno dice, no, pues ya pasaron 2 años, ya las cosas están bien. Y no, de pronto hay muchas personas que todavía necesitan, que todavía están con hambre, con sed, desnudos, no tienen dónde dormir de pronto. ¿Y nosotros cómo estamos actuando? Y me vuelvo a las otras preguntas. Como estamos juzgando, como nos la pasamos juzgando, pues no nos preocupamos por eso. Como yo estoy pensando primero en mí, no en los demás, pues no me preocupo por eso. Pero como siervos de Dios, tenemos que preocuparnos por los demás. ¿Cómo están las demás personas de la iglesia? ¿Qué necesidad tienen? Y no pensemos solo en necesidades materiales, ¿sí? Porque a veces son necesidades emocionales. De pronto hay personas que tienen un buen trabajo, que no tienen necesidades físicas, pero emocionalmente están destruidos, están solos, están deprimidos, están pasando por momentos difíciles y nosotros como iglesia, como siervos, tenemos que estar pendientes de esas personas. Cuando leía estos pasajes del versículo 11, me acordaba de un pasaje que está en Mateo, pues están varios evangelios, pero lo voy a leer de Mateo 8:20, dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Y me acordaba de ese pasaje y decía, hasta el mismo Jesús, siendo Dios, no tenía dónde recostar su cabeza. Él podía hacer cualquier cosa para tener dónde recostar su cabeza, claro que sí, él lo puede hacer todo porque es Dios. Pero les estaba mostrando en ese momento diciendo, oiga, ustedes están pidiéndome cosas y no se están preocupando por mí. Y Pablo les está haciendo ese mismo reclamo, por así decirlo. Él está diciendo, miren todo lo que está pasando, todo lo que hemos hecho por ustedes trabajando arduamente y nosotros estamos acá solos y desamparados. ¿Sí? Como siervos, personas trabajadoras que bendicen a los demás, que soportan muchas cosas, que ruegan y claman a Dios por otros. Y nosotros como siervos, ¿sí estamos haciendo eso? ¿Será que sí somos personas que le trabajamos duro a la iglesia, que nos esforzamos por hacer las cosas mejor, que bendecimos y ayudamos a otros, que soportamos? Ahí dice, en ese contexto estaban soportando persecución. Y de pronto ahorita como iglesia no hay una persecución así de cierta manera, pero sí tenemos situaciones difíciles, tenemos pruebas, enfermedades, dificultades, diferentes maneras de afectarnos, pero estamos soportándonos los unos a los otros. Estamos ahí con el de al lado soportando las cargas, las luchas, los problemas, o cada uno está independiente y no estamos ayudándonos unos a otros. Ruegan y claman a Dios por otros. Este viernes retomamos las reuniones de oración acá en la iglesia presencialmente. Fue muy bonito, éramos más de 40 personas y fue un momento especial. Yo me acordaba de hace cuánto no podíamos hacer algo así y fue un momento muy especial. Las oraciones, ver a las personas dando acción de gracias, algunas personas contando cosas que habían pasado, orando por cosas específicas, la alabanza, la palabra, todo fue muy bonito y ver como iglesia cómo tenemos que estar clamando los unos por los otros, clamando por este país. Charlie nos pidió el favor que oráramos por 3 cosas ese día. La primera fue por el tema de Rusia y Ucrania. La segunda fue por el tema que aprobaron del aborto a las 24 semanas. Y la tercera por las elecciones que vienen ahorita este mes y las que van de presidencia más adelante. ¿Sí? Y es pensar que si nosotros dejamos de juzgar tanto a los demás, si dejamos de pensar en nosotros, si actuamos como buenos siervos, vamos a tener cómo darle gracias a Dios por las cosas y vamos a tener claro por qué debemos pedirle a Dios. ¿Sí? Y no pensar en mis peticiones propias, sino por este país, por este mundo, por las decisiones que toman erradamente. ¿Sí? Y es cuando le cambia a uno el panorama de las cosas, cuando uno está bien encaminado delante del Señor. Personas que son padres y madres espirituales de muchos acá. Yo sé y con algunos conozco las historias y me han contado. En el primer servicio hablé de esto y al final terminé y una persona se acercó y me dijo, ya me acordé quién es mi madre espiritual y es su mamá. Y yo me sorprendí, no sabía eso. Pero aquí Pablo les está escribiendo a ellos como ese padre espiritual y les dice que han tenido miles de años, muchas personas que los aconsejan, que los instruyen, por así que les enseñan, pero que él es su padre espiritual, que él fue el que les mostró la verdad. Y ahorita hágase otra pregunta. ¿Usted tiene claro quién es su padre o su madre espiritual? ¿Quién le compartió el evangelio? ¿Sí? ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo tiene claro?
usted a esa persona, después de cierto tiempo, pasaron años, de pronto ni siquiera sabe de él cómo está, o de pronto lo juzga, o de pronto no le tiene honor y respeto. Y eso estaba pasando con la iglesia en esta época. No le estaban dando honor y respeto a Pablo, que era el que les había compartido y el que se estaba esforzando y se seguía esforzando mucho por ellos. Él se sentía muy afectado con sus hijos espirituales, porque no estaban siendo agradecidos, porque se creían mejor que los demás, pero los seguía amando. Y hoy Dios a nosotros como hijos nos vuelve a decir las cosas y nos está diciendo hoy, pilas, no juzguen a los demás, no se crean mejor que los demás, tienen que ser un buen siervo. Y de cierta manera es un pasaje fuerte que nos pega a nosotros y a veces uno dice, no, pero eso es para los hijos, pero es que todos somos hijos. No, eso es para los que están haciendo las cosas mal, es que todos estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Pero al final nos recuerda, o en este momento nos recuerda que nos ama, ¿sí? Es ese Padre que nos ama, así como Pablo les estaba escribiendo a esta iglesia. Y vamos para la última pregunta que tengo hoy, son 4, vamos a recordarlas un poquito. La primera, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Juzgamos antes de tiempo. La segunda, nos creemos mejor que los demás. La tercera, ¿cómo debe actuar un siervo? Y la última es súper especial, no, es como una pregunta, como un reto, como una afirmación, es como muchas cosas mezcladas. Y aquí es donde este pasaje para mí se centra mucho y hay un pasaje muy importante en el capítulo 4. Entonces la última pregunta es, ¿vivimos por el poder de Dios? Pregúntele al de al lado, otra vez. ¿Vivimos por el poder de Dios? Cris se pregunta solo porque, bueno, el mire como que, ¿vivimos por el poder de Dios? ¿Sí? Para poder responder esa pregunta que yo me la hice también en estas semanas, yo dije, ok, vivo en el poder de Dios, pero me surgió otra pregunta. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo medir si estoy viviendo en el poder de Dios o no? Pero vamos a leer primero del 17 al 21. Entonces dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y así termina el capítulo 4. Les está haciendo una pregunta y por eso hoy nos estamos haciendo algunas preguntas nosotros. Y de esta porción del capítulo 4, yo rescato el 19 y el 20 y quiero que lo leamos en otra versión. No sé si la tienes ahí, Cami, en Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer acá. Dice el versículo 19 y 20, dice, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y yo decía, bueno, me seguía haciendo preguntas y decía, bueno, el poder de Dios, ok, ¿cómo yo mido eso? ¿Cómo me pregunto si yo vivo en el poder de Dios, con el poder de Dios o no? ¿Sí? Y me volví a hacer las otras 3 preguntas. ¿Será que estoy juzgando desde tiempo? ¿Estoy pensando primero en mí que en los demás? ¿Cómo estoy actuando yo como siervo? ¿Estoy siendo un buen siervo? ¿Estoy siendo fiel o no? Y le oraba al Señor en estas semanas por eso y estos últimos días fui muy intencional en empezar a ver a mi alrededor el poder de Dios. Entonces empecé volviendo a leer el pasaje y dice que él envió a Timoteo, ¿sí? Y es importante seguir compartiendo la palabra, claro que sí, porque a una persona no solo se le comparte hoy Corintios capítulo 4 y nunca más en su vida lo vuelve a leer, no, toca estarlo estudiando, toca estarlo recordando y Dios usa personas para que nos recuerden su palabra, usa personas para que nos enseñen su palabra. En este momento Pablo envía a Timoteo para que les recuerde a ellos y les dice que es su hijo amado, ¿sí? Es como encarrilar nuevamente a las personas por medio de la palabra, ¿sí? Entonces usted como padre o en esta historia que hablábamos de los hijos que son desobedientes, que no
que no agradan a sus padres, que no agradecen. Muchas veces cuando un hijo se equivoca, hay que corregirlo. En amor, uno lo corrige porque pues Dios en su palabra dice que Él también nos corrige a nosotros porque nos ama. Y es doloroso, es doloroso. No nos gusta, no nos gusta. Yo que ya soy padre, cuando hay que corregir a los hijos es difícil, ¿sí? Pero tengo que hacerlo porque los amo y necesito que vuelvan a encarrilarse. Y Dios hoy nos está encarrilando a nosotros nuevamente para coger el rumbo correcto. ¿Sí? Y aquí en esta iglesia estaba pasando lo mismo y Pablo necesitaba que otra vez recordaran las cosas, por eso les estaba escribiendo esta carta y estaba enviando a uno de sus hijos amados que era Timoteo. Pablo amaba a sus hijos y por eso les envió a uno de sus hijos. Y me acordaba de un pasaje que me aprendí hace muchos años en un grupo de jóvenes, cuando lo lideraba Alvarito Peña. Él nos enseñó este pasaje a muchos de nosotros, que está en 2 Timoteo 2:2, que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Y nos recordaba ese pasaje muchas veces y nos decía: hay que enseñarles a ustedes y ustedes tienen que enseñar después a otros. Y aquí Pablo estaba haciendo eso con esta iglesia y les estaba mandando a Timoteo porque le habían enseñado a Timoteo para que él fuera y les enseñara y les recordara a ellos. Y aquí nosotros también, gloria a Dios, tenemos muchas personas que Dios usa para recordarnos, para enseñarnos, para mostrarnos la verdad por medio de su palabra. ¿Sí? Pero seguía haciéndome la pregunta del poder de Dios. Seguía haciéndome esa pregunta. Y estos últimos días he podido ser más intencional, les comentaba ahorita, en poder ver. ¿Sí? En poder ver, venga, ¿dónde está el poder de Dios en nosotros? Y veía varias situaciones. Empezaba por mi familia. Yo decía: gloria a Dios, estoy casado, tengo una esposa, tengo 2 hijas. El viernes acá después pensaba y decía que Charlie nos pedía orar y lloraba por el tema del aborto. Y pensaba, ¿cuántas veces nosotros, hablo por mí, por mi esposa y muchos de acá que conozco, oramos por muchos años o por mucho tiempo por poder tener un hijo? Algunos perdimos hijos, ¿sí? Y ver cómo este mundo está tan corrompido que celebra que puedan acabar con la vida de un niño, de un bebé, ¿sí? Y decía, el poder de Dios lo veo, sí, lo veo en mi familia, lo veo en mis hijas, lo veo en mi esposa, en mi matrimonio. Y decía, gloria a Dios por esto, porque es el poder de Dios el que permitió, y es un milagro que yo tenga 2 hijas en este momento, sí. Y con todo esto que está pasando a nivel mundial, uno dice, ahorita para todo el mundo se sorprenden cuando uno se quiere casar, se sorprenden cuando uno quiere tener hijos, ¿verdad? Y seguía mirando y analizando, viendo el poder de Dios. Ayer tuvimos un grupo de jóvenes en una iglesia de Calle 80, Aposento Alto Calle 80, que nos invitaron y estaba meditando en eso del poder de Dios, del poder de Dios. Y hubo un momento muy especial donde nos pidieron el favor que nos sentáramos, era como un circulito, como un medio círculo, y hubo un tiempo de alabanza. Y me puse a mirar a todos los chicos, la mayoría mucho más jóvenes que yo, entre 15, 25 años, habían unos que eran como viejitos igual que yo, en ese ministerio de jóvenes, ¿no? Porque pues acá yo soy joven. Pero veía a estos chicos y decía, aquí veo el poder de Dios también. Cada chico concentrado, alabando a Dios, prestando atención en la palabra, compartiendo, expresando sus cosas. Y decía, acá está el poder de Dios. Y muchas veces a nosotros se nos escapa o se nos olvida ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces decimos, no, acá no está el poder de Dios, y siempre está, el poder de Dios nunca deja de estar. Lo que pasa es que nosotros nos tapamos los ojos, o como estamos alejados de Dios, por estar criticando, juzgando a los demás, por no pensar en los demás, por estar siendo malos siervos, no vemos y nos privamos y no tenemos el privilegio de ver el poder de Dios. El viernes también lo analizaba y habían personas acá, había una persona en especial que hablaba y estaba muy agradecida con Dios por lo que había hecho en su familia, con su mamá. Y yo le dije, y era Nachita, y yo le decía, ahí está el poder de Dios, Nachita. Y ella estaba súper conmovida por todo lo que estaba pasando. Orábamos por eso, habló acerca de eso, y ver cómo el viernes pudimos varios hablar y decir por qué estábamos agradecidos y qué estaba pasando. Y yo decía, ahí está el poder de Dios también. ¿Está el poder de Dios en su vida? Amén. Pero muchas veces se nos escapa y no lo vemos. Y yo pensaba y me hacía esta pregunta y decía, yo he sido de esas personas arrogantes que solo dan discursos pretenciosos.
que solo me encargo de hablar y no está el poder de Dios muchas veces en eso? Lo más seguro es que sí. Y me he equivocado muchas veces, ¿sí? Pero es tiempo de corregir. Estamos a tiempo de corregir las cosas como iglesia, como personas, como creyentes. Y piense usted en eso. ¿Usted ha sido arrogante? ¿Usted solo ha llegado hasta el punto de las palabras y no más? ¿Ha pasado como esos hijos que le dicen al papá, sí, yo te prometo que va a cambiar, ya no me vuelvo a equivocar en eso, ya no vuelvo a engañarte en esto, y a la semana otra vez vuelven y caen? ¿Sí? Como seres humanos, como creyentes, ¿cuántas veces le prometemos a Dios cosas y nunca las cumplimos? Nuestras cosas se nos quedan en palabras y no hay acción. Y por eso es que a mí me parece que este es un pasaje muy importante, ese versículo es muy importante porque dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Usted tiene que vivir una vida, usted tiene que ser activo, usted tiene que moverse, usted tiene que estar despierto espiritualmente. Y recuerde que si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, en usted mora el Espíritu Santo, que ayuda un montón a que el poder de Dios se pueda manifestar, a que el poder de Dios usted lo pueda ver, usted lo pueda palpar espiritualmente. ¿Sí? Y muchas veces estamos dormidos, muchas veces estamos muy quietos y Dios quiere es que nosotros vivamos por el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana para nosotros. De pronto se les olvidaron las 4 preguntas, está bien. No me he puesto atención en toda la prédica. En este momento le pido el favor que me pare bolas. ¿Sí? El poder, el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino vivir por el poder de Dios. ¿Sí? Y esto resume todo el capítulo. Como Pablo les estaba diciendo a ellos, de cierta manera exigiéndoles, pero de cierta manera recordándoles, hey, ustedes todos se están quedando en palabras, no estoy viendo los hechos, no estoy viendo que esto sea de una manera activa. Se están quedando ahí estancados por estar pensando solo en ustedes, por estar juzgando a los demás, por no ser buenos siervos. Y les recuerda cómo deben hacer las cosas y que el poder de Dios se manifieste. En esta iglesia yo he podido ver el poder de Dios. En el culto pensaba en eso, en los 2 cultos decía, ¿acá está el poder de Dios? Claro que sí está el poder de Dios. ¿Sí? Estamos todos reunidos, amén. Estamos acá para celebrar la muerte de Cristo Jesús y para recordar que Él viene por su iglesia, amén. Estamos acá agradecidos por todo lo que ha hecho, a pesar de la situación que usted esté viviendo, sea buena o sea mala, ahí está el poder de Dios. Créame que ahí está el poder de Dios actuando y después usted va a dar gracias por eso y va a dar alabanza a Dios por las cosas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque realmente estas preguntas son complejas, Señor. Estas preguntas son difíciles las que nos has hecho hoy, Señor, pero también es de un ánimo, Señor, para nosotros, también son de esperanza para cada uno de nosotros en corregir, en dejar de juzgar, en dejar de pensar solo en nosotros, en ser buenos siervos, Señor, y en vivir en el poder o por el poder de Dios, Señor, por tu poder. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder hacer las cosas bien, Señor. Perdónanos por ser malos padres o malos hijos, Señor, y sobre todo perdónanos por ser malos hijos contigo, Señor, por equivocarnos, Padre Santo. Así como Pablo les escribía a esta iglesia, a esta carta, Señor, tú nos estás recordando hoy a nosotros también que nos amas, que tenemos muchas cosas por corregir, Señor, que tenemos muchas cosas por cambiar, pero que tú eres fiel y seguirás usando personas para que nos recuerden las cosas por medio de tu palabra, Señor, usando situaciones, usando pruebas, problemas, diversidad de cosas, Señor, para poder reconocer que tú eres fiel, para poder recordar que todo esto es por tu poder, Señor. Hoy cantábamos varias canciones que hablaban acerca de tu poder y realmente queremos vivirlo, Señor. Que no se quede solo en palabras, no se quede solo en una canción más, sino que realmente cada uno de nosotros pueda experimentar de verdad ese poder tuyo, Señor. Que cada uno de nosotros pueda moverse por medio de tu poder, Señor, para poder hacer las cosas como tú quieres, Señor, porque no podemos solo, Señor. Las cosas no las hemos logrado nosotros, sino eres tú el que nos ha dado las cosas para poder seguir adelante, Señor. Guíanos a cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro andar diario contigo, Señor. En Cristo Jesús, amén.